ya que estas figuras esculpidas en piedra parecen ser las figuras muertas en batallas. Desnudos, desesperados, la mayoría de ellos castrados. Esto puede ser el punto donde estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, ¿una sofisticada civilización de navegantes cruzó el Atlántico siglos antes de Colón? Hay, pues, otra parte de las pruebas. Estos mapas antiguos que sugieren que antiguos navegantes poseían un conocimiento del mundo que nunca antes se ha explicado. Un puzzle para los científicos a lo largo de este siglo. En 1513, el almirante turco Piri Reis planificó partes del mundo nunca antes vistas. Colón exploró las zonas del Caribe. No hizo el recorrido desde Sudamérica hasta la Antártida. Nunca estuvo cerca de esta zona, pero estos mapas muestran todas esas características con bastante precisión antes de que Colón o cualquier otro explorador europeo hubiera alcanzado estas zonas. Este mapa, que es de hace siglos, representa la verdadera configuración de la Tierra de Queen Maud, que se encuentra aproximadamente bajo 1 kilómetro de hielo, y su verdadera configuración no se supo hasta 1949. Inexplicable. Durante tiempo han considerado la extraña proyección utilizada. Se encontró semejanza a la utilizada en un submarino nuclear moderno que mide el mundo a medida que se mueve desde el centro de donde parte. En este caso, el centro era Siene, Egipto, cuna de antiguos cartógrafos. Lo único que el mapa parece distorsionado, pero muestra con bastante exactitud esta parte del mundo. Y hay más. Para mí, el aspecto más significativo del mapa de Piri Reis es el hecho de que describe las longitudes con bastante exactitud, algo que los europeos no fueron capaces de hacer hasta el siglo XVIII, y este es el siglo XVI. Distancias. Esta historia comienza en estas playas en 1707, cuando la flota inglesa navegaba desde el Mediterráneo hasta las costas de Inglaterra. En aquellos días era bastante fácil determinar a qué distancia estaba el norte o el sur, midiendo el ángulo que el Sol y las estrellas hacen con la superficie de la Tierra. Pero no existía tecnología para determinar a qué distancia quedaba el este o el oeste. Distancia. Bien, el almirante Sir Cloudesley Shuffle se enfureció cuando un marinero de un país del oeste le dijo que estaba a unas 20 millas más allá del este y era probable que naufragara la flota en la costa. Cuando los oficiales le aseguraron que el curso estaba bien, hizo que colgaran al marinero por insubordinación. En sus últimos momentos de muerte, debió haber deseado no haberlo hecho. Se encontraban barcos a miles, pero ahora la pérdida de toda una flota dio lugar a la búsqueda de un reloj preciso que pudiera calcular la longitud. Pasarían 2 generaciones antes de que finalmente se creara. Aún así, el mapa de Piri Reis era 250 años más antiguo, mostrando ya conocimiento de las distancias. En el mapa de Piri Reis se menciona el hecho de que es copiado de fuentes de otros mapas. Estas son copias de otras copias. La mayoría de la gente que ha investigado cree que los mapas pueden datar de la época de Alejandro Magno, pero realmente son aún más antiguos. Mapas del mundo diseñados antes de que aprendiéramos a navegar los océanos. Inexplicable tecnología de construcción, conocimiento sofisticado de matemáticas, astronomía. Si hubo una tecnología tan avanzada capaz de pasar su conocimiento a los constructores de la Esfinge y a las gentes de los Andes en México, ¿qué pasó con ella? Platón dice que hubo una civilización tecnológicamente avanzada capaz de navegar por los océanos del mundo. Atlántida, descansando en un enorme continente. Al rechazar una civilización perdida, la ciencia rechaza igualmente la noción de una catástrofe mundial que la destruyó. Pero lo que nos cuentan Platón o la Biblia encuentra apoyo en otras partes. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, habla de unas enormes olas e inundaciones y de que los cielos se oscurecieron durante meses seguidos, de increíble frío, negras lluvias y granizo.
Los hombres de la antigüedad hablaban de tiempos de caos, inundaciones y oscuridad, de donde los dioses surgieron para dar forma a las tierras de Egipto. El disco solar de los aztecas habla de 4 ciclos de destrucción: inundaciones, fuegos, vientos y sangre de las guerras, y de prever el fin del mundo a consecuencia de grandes movimientos de las entrañas de la tierra. Los mitos en otros lugares de la antigua América hablan de inundaciones y diluvios apocalípticos, de fuego de erupciones volcánicas y de terremotos. Hablan con inquietante realismo de un pasado que no pueden recordar claramente ni tampoco olvidar. Los estudiosos se inclinan a creer que la inundación es una fantasía de antiguos poetas. Pero supón que los estudiosos están equivocados. Supón que una serie de catástrofes naturales terribles redujeron a nuestros antepasados a unos pequeños grupos que vivían muy lejos unos de otros y repartidos por todo el mundo. Lo que estamos buscando es una época que encaje perfectamente a los mitos como el zapato de cristal al pie de Cenicienta. Una pista: la Brea Pit de California. Sepultura masiva de millones de animales, convertida ahora en atracción turística. En el fondo de la superficie se encuentra el Salt Lake Oil Field. El asfalto se escurre a través de las grietas y fisuras como un tremendo matamoscas que captura animales en el asfalto. Tenemos increíbles recursos aquí de animales atrapados de esta forma durante los últimos 40.000 años. Es como leer un libro de tiempos antiguos. Cuando los animales que abundaban nunca pensamos en absoluto que fueran originarios de América. Mamuts, elefantes, rinocerontes, osos perezosos gigantes, incluso caballos y camellos. Pero entonces una enorme catástrofe los hizo desaparecer, aparentemente en cuestión de décadas. Alrededor del 10.500 a.C., hace unos 12.000 años. Los animales grandes, cualquier animal más grande que un coyote, en gran medida se extinguieron en unos cientos de años. Sí, esa en efecto es una gran catástrofe. La prueba de una catástrofe. La edad del hielo. Hace unos 12.000 años. Las temperaturas que habían permanecido relativamente estables durante miles de años, de repente subieron muchísimo. Un asombroso aumento de más de 5 grados en un período de 3 a 10 años solamente. Este es el increíble descubrimiento de los científicos que perforaron en la capa de hielo de Groenlandia para investigar los cambios atmosféricos. Al núcleo de hielo de Groenlandia, algún te lo ha llamado la piedra roseta del clima, ya que es posible ver cómo puede cambiar el clima tan rápidamente. Es realmente un gran descubrimiento. Y este cambio ocurrió entre 3 años y un par de décadas próximas a lo que vemos hoy día. Hemos encontrado cambios increíbles en la química del hielo. Y encontramos que durante un tiempo, cuando las capas de hielo empezaban a fundirse, encontramos más señales de deposiciones volcánicas y de mayor magnitud. Más concentraciones que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años que habíamos medido. Movimientos volcánicos sin precedentes acompañados de cambios bruscos de temperatura y enormes inundaciones. Capas de hielo de más de 1 milla de espesor se derritieron en décadas. El nivel del mar subió hasta por encima de los 1.500 metros. Aparecieron mares donde había habido tierra. Se podía caminar desde Gran Bretaña a Escandinavia en un tiempo en el que la revolución climática dio forma al Mar del Norte. Fueron tiempos en que grandes inundaciones cubrieron las planicies de Norteamérica. Por eso ese esqueleto de ballenas fue encontrado en Michigan. Un tiempo de cataclismo al final de la edad de hielo que puede que se ajuste a los mitos. Solo en el Nuevo Mundo, alrededor de 70 clases de animales se extinguieron. Mamuts, osos perezosos gigantes, camellos, caballos. Lo pondré en perspectiva.